En este vídeo hablaremos de los procesos de padding y truncation. En particular, en las tareas de procesamiento de lenguaje natural es muy habitual que nuestros textos de entrada tengan un número distinto de tokens. Así que aplicaremos estas dos tareas para que todos los textos tengan el mismo tamaño. Mientras que truncation consiste en eliminar tokens del texto para que el texto no supere un determinado número de tokens, padding va a consistir en añadir un token especial, el token path, cuyo índice es 0, un índice que no ha sido utilizado en el vocabulario del modelo, y se va a añadir tantas veces como sea necesario para que el texto tenga la longitud requerida. Una vez elegido el tamaño máximo, 20 tokens, ahora sí podemos usar el tokenizador con las opciones de padding y truncation y ver qué ocurre. En esta celda podemos ver cómo vamos a aplicar el tokenizador a la colección de datos, así que la vamos a pasar como primer argumento y además vamos a definir otros argumentos, como por ejemplo +len con el valor 20 que hemos decidido, que esto indica que todas las secuencias van a tener una longitud de 20. Y también vamos a definir los parámetros padding y truncation a true. Por último, también vamos a pedir que estas listas sean transformadas a tensores, que bueno, es el formato que el modelo Transformer necesita. Bien, si mostramos después de tokenizar esta colección de textos utilizando padding y truncation, si ejecutamos ahora y mostramos los input IDs, bueno, pues parece, a simple vista, parece que ahora las 10 oraciones parece que tienen el mismo tamaño, ¿no? De todas formas, vamos a comprobarlo con el siguiente for, donde estamos iterando sobre las sublistas que hay en input IDs y vemos que todas en efecto tienen el tamaño de 20. Bien, vamos a fijarnos en algunos ejemplos para ver qué efecto han tenido las operaciones de truncation y padding. Bien, por ejemplo, en el primer texto, si ejecutamos y comparamos cómo era la tokenización sin utilizar padding y truncation y cómo es esta nueva tokenización, bueno, pues vemos que originariamente la primera oración tenía 47 tokens y en cambio la nueva tokenización, el nuevo texto tokenizado, pues solo tiene 20. Además, bueno, podemos ver fácilmente que el vector en input IDs pues es mucho más corto que el que hay en la tokenización original. Incluso podemos ver aquí estos últimos tokens, 1998, 2008, 2002, si los buscamos aquí en la secuencia, bueno, pues los tokens que siguen, 1005, 1055, 2813, han sido eliminados, han sido borrados del texto original. Bien. Vamos a fijarnos también qué ocurre en la capa de Attention Mask, ¿vale? Y aquí vemos de nuevo, bueno, que la tokenización utilizando padding y truncation nos da una lista mucho más corta que en el caso de no utilizar estas dos opciones, aunque podemos ver que los valores siguen siendo todos de 1, indicando que todos los tokens son tokens reales de la oración, ya que en esta oración lo que hemos hecho ha sido hacer truncation, no hemos añadido ningún token padding. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo donde sí se ha aplicado un padding. En concreto vamos a elegir la oración 6, que con índice 6, el texto con índice 6, que aplicando tokenización sin padding y truncation, pues era una oración con 11 tokens, ¿de acuerdo? En cambio, el tokenizador utilizando padding y truncation, bueno, pues podemos ver que en este caso, este texto, pues ha sido ampliado, añadiendo al final tantos tokens con ID 0, que es el ID del token de padding, necesarios hasta alcanzar la longitud de 20. Vamos a fijarnos también en la capa de Attention Mask para este texto
Y aquí vemos que hay una diferencia importante, no solo el nuevo vector, el nuevo tensor es mucho más largo, sino que mientras que en el vector obtenido por la tokenización sin aplicar padding ni truncation todos los valores serán 1, aquí sí que podemos ver que hay valores 1, que son los tokens reales de la oración, y los I0, que están indicando que esos se corresponden con los tokens padding, ¿de acuerdo? Bien, existen distintas combinaciones y ahora os dejo el enlace, aquí os dejo el enlace para que podáis visitar la página de Hugging Face, donde podéis ver los distintos valores que pueden tomar estos argumentos. Pero vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a ver qué ocurriría si no indicamos el tamaño máximo, ¿de acuerdo? Pero si decimos que queremos hacer padding. Bueno, pues en este caso, si aplicamos el tokenizador con estas opciones, lo que va a ocurrir es que el tamaño que se considera va a ser el tamaño mayor de la secuencia en el conjunto de datos, ¿no? Que si os acordáis era 52. Así que todas las oraciones ahora van a tener un tamaño de 52. Vemos, por ejemplo, la oración con índice 1, el texto con índice 1, pues era el texto que precisamente tenía un tamaño de 52 y en este caso vemos pues que no hay ningún en el vector input IDs, pues que todos son índices distintos de 0 porque no se ha aplicado padding. En cambio, en el texto con índice 6, sí vemos que devuelve un vector, un tensor de longitud de tamaño 52, pero vemos que los últimos elementos, acordaos que este texto tenía 11, bueno, pues aquí estaremos añadiendo 52 menos 11 tokens para que este texto tengan también la misma longitud. Bien, hasta aquí todo, espero que haya sido un vídeo de utilidad y nos vemos en el siguiente.